Capítulo 32. El final de un periodista. 8 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana Roo, Estados Unidos mexicanos. La conciencia le regresó por el impacto de ser arrastrado violentamente, sin el menor cuidado. Al mirar, vio que le habían quitado la ropa, y dos hombres lo agarraban de los brazos, tirando de él. Intentó recuperar su último recuerdo, pero no tenía memoria de nada después de que el coche volcara. ¿Habrían sido rescatados los niños a salvo? Eso era lo único que le preocupaba. Edward fue arrojado bruscamente y se dio cuenta de que había una multitud frente a él. A primera vista, no sabía dónde estaban y por qué lo habían reunido. Pronto, los hombres que habían arrastrado a Edward comenzaron a hablar a gritos sobre algo, pero Edward no entendió nada. Definitivamente, no era inglés ni español. Como no entendía absolutamente nada, supuso que ni siquiera pertenecía al mismo sistema lingüístico de estos dos. No sé qué demonios están diciendo. Hablen en inglés o español. Edward le gritó al hombre. Molesto porque interrumpieron su discurso, el hombre gritó algo mientras golpeaba a Edward. Algo cálido se extendió por su boca, y al mismo tiempo notó algo suelto. Parecía que se le había roto un diente. Había sido golpeado con todas sus fuerzas, sin ninguna moderación. Eventualmente, el hombre reanudó su discurso. Luego, agarró el cuello de Edward y lo obligó a levantar la cara. Edward aprovechó ese momento para escupirle al hombre. La saliva aterrizó limpiamente en el rostro del hombre. La mancha, que era mitad saliva y mitad sangre, se escurrió y manchó el uniforme blanco del hombre. El hombre se quedó atónito, como si no entendiera lo que le habían hecho, pero la multitud reaccionó de forma extrema. Gritaron y comenzaron a alborotarse. Sí, no sabemos lo que dicen. Están bromeando. ¿Dónde están nuestras familias? Malditos bastardos. ¿Dónde están mis hijos? La multitud comenzó a clamar en español al unísono. Al parecer, era gente reunida de las zonas ocupadas de México. De repente, la multitud corrió hacia donde estaba Edward, y los dos hombres fueron linchados y golpeados en un instante. Edward fue ayudado a levantarse, pero no podía sostenerse por sí mismo. Entre empujones, la gente lo elogiaba diciéndole que tenía valor o que se sentían aliviados, pero la verdad de Edward era que prefería que lo atendieran. Eventualmente, la gente comenzó a gritar espontáneamente. Vamos a buscar a nuestras familias. O vamos a golpear a esos malditos bastardos. Edward pensó, qué audaces, pero su conciencia fue destrozada por el destello de una explosión azul pálida. 8 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, sobre el Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana Roo, Estados Unidos mexicanos. Que ni siquiera puedan controlar a los bárbaros, mis disculpas. Sabía que eran incompetentes, pero no imaginé que fueran tan estúpidos como para intentar predicar a bárbaros que ni siquiera entienden el idioma. Bueno, ese idiota debió de haber tenido prisa por conseguir méritos, sabiendo que su futuro no era prometedor si se unía a los fieles que están en las últimas. Aún así, guiar a decenas de miles de bárbaros que no entienden el idioma con la enseñanza de Dios, si realmente lo hubiera logrado, habría sido una hazaña que superaría al mismísimo Santo Dasman. Me pregunto por qué creyó que podría hacerlo. Mientras los hombres hablaban, el bombardeo desde el hidroavión hacia tierra continuaba. ¿De verdad, tener que usar la artillería para deshacerse de los bárbaros? ¿Cómo vamos a justificárselo a la madre patria? El capitán dijo esto con un suspiro de fastidio. Aún así, a pesar de ser bárbaros que no entienden el idioma, son muchos. Deshacerse de ellos es un trabajo duro. Aunque a algunos les alegra tener muchos juguetes. El segundo al mando puso una cara vulgar, pero los soldados comunes del Sacro Imperio de Dasman estaban sujetos a una férrea disciplina y no cometían atrocidades. Básicamente, los oficiales eran los que perpetraban los asaltos y saqueos que harían palidecer al antiguo ejército soviético, ya que los soldados comunes no tenían cerebro para hacer nada que no fueran órdenes. Ay, por favor. Ya estamos retrasados en la reanudación de la invasión. ¿Podrían todos dejar de jugar y prepararse seriamente? El capitán no reprendió las atrocidades en sí, sino que solo suspiró. 9 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, hotel cerca de la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos de América. Hartos de la interminable fila de embajadores que buscaban reuniones para pedir ayuda, los embajadores de las naciones centradas en Estados Unidos se reunieron en un hotel. Los países participantes eran Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Canadá. Entonces, tenemos la intención de solicitar una resolución al Consejo de Seguridad para formar una fuerza de la ONU para hacer frente a la nación desconocida que está invadiendo México.
Quiero conocer la opinión y la posible participación de cada país. Estrictamente hablando, se trataba de una fuerza multinacional basada en una resolución del Consejo de Seguridad, y no una fuerza de la ONU según la Carta de la ONU. De hecho, la designación de la fuerza multinacional en la guerra de Corea como fuerza de la ONU fue lo que popularizó el término incorrecto. Por parte de nuestra nación, debido a la existencia del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, NORAD, se ha decidido participar con nuestra fuerza aérea, independientemente de la resolución del Consejo de Seguridad. El liderazgo de nuestro gobierno nos ha contactado en secreto, indicando que si hay una resolución del Consejo de Seguridad, se considerará la participación de fuerzas terrestres. El embajador de Canadá fue el primero en responder a la pregunta del embajador de Estados Unidos. De hecho, con la situación llegando al continente norteamericano, Canadá no podía seguir siendo un mero espectador, por lo que era comprensible. Nuestra nación, Japón, enfrenta problemas constitucionales, por lo que la participación en el combate en la situación actual es difícil. Sin embargo, si se aprueba una resolución del Consejo de Seguridad, se consideraría una actividad de la ONU, lo que permitiría la participación en roles que no sean de combate frontal. Creemos que la participación inmediata en combate frontal sería difícil debido a la opinión pública. A nuestra nación, el Reino Unido, también le gustaría unirse de inmediato, pero la situación en torno a nuestro propio país es inestable. El envío de fuerzas a gran escala estará en un período de esperar y ver por un tiempo. Por otro lado, Japón y el Reino Unido respondieron con cierta reticencia. En el caso de Japón, era lo habitual debido a su constitución, pero la reticencia del Reino Unido, que estaba tratando de dejar la OTAN para formar la ACTO, Organización del Tratado del Archipiélago del Pacífico, era una solicitud tácita para que Estados Unidos se uniera. Estaríamos a favor de la resolución del Consejo de Seguridad, pero las fuerzas que posee nuestra nación, Singapur, son minúsculas. Es difícil extraer fuerzas de combate frontal hasta que la región circundante se estabilice. Nuestra nación, Australia, ahora tiene menos amenazas en la región circundante que antes, por lo que podríamos enviar tropas. Singapur alegaba que no tenía motivos para enviar tropas, y Australia, que sí podía enviarlas. Nueva Zelanda permanecía en silencio, pero a juzgar por la expresión de su embajador, los participantes concluyeron que no tenían intención de enviar tropas. Bueno, supongo que esto es más o menos lo esperado. Honestamente, si solo fuera cuestión de involucrar a países, Estados Unidos podría arrastrar a países africanos, sudamericanos y de Europa Occidental a cambio de ayuda alimentaria, por lo que no lo estaban considerando con demasiada seriedad. De hecho, solo querían que la resolución fuera aprobada. Si realmente enviaran tropas, las asignaciones de frente, la cadena de mando, la disparidad de equipo y otros asuntos se volverían problemáticos. Sin embargo, no hay forma de evitar que incluso las naciones de Europa Occidental pidan ayuda, por no hablar de África. Creo que algo de ayuda es inevitable, y es cierto que su base industrial ha sufrido daños, pero no parece correcto que pidan la misma ayuda que África. La conversación es, cómprenlo, ¿verdad? Estados Unidos y Australia, grandes productores agrícolas que no se vieron tan afectados por el cambio climático, parecían evitar una reducción significativa en la producción. Por lo tanto, su postura era, cómprenlo, no es gratis. Japón había sido ambiguo, por lo que se había asumido que su entorno especial en la isla del árbol del mundo no existía. Sin embargo, este mundo no parece que vaya a calmarse en un mes. Creo que habrá problemas durante unos 10 años, ¿no? Sinceramente, viendo Oriente Medio, incluso eso me parece poco tiempo. Todos sorbieron su café con aire de fastidio. 9 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, Flota Oceánica, Federación de Salstan. Aunque se había determinado que este mundo era completamente diferente al anterior, todos estaban frustrados por no poder comprender la totalidad de este nuevo mundo. Esto se aplicaba tanto a los líderes gubernamentales como a la flota oceánica, que supervisaba todas las fuerzas navales que realizaban operaciones de búsqueda en los alrededores. Entonces, ¿hay algún movimiento en el continente desconocido? Una voz de mal humor resonó en la sala de mando de la flota, a bordo del buque insignia, un acorazado Super Dreadnought, según los estándares de la Tierra. No. Se han visto varios lugares en la costa donde hay signos de actividad humana, pero no hemos encontrado embarcaciones. También estamos realizando búsquedas aéreas, pero nada. En cuanto a la búsqueda aérea, el número de aviones desaparecidos ha aumentado recientemente.
Dado que no hay comunicaciones por radio, es poco probable que hayan sido atacados, pero la variedad de modelos desaparecidos hace difícil pensar que se trate de fallos. ¿No deberíamos regresar a puerto para descanso y mantenimiento? En realidad, todos los aviones de búsqueda desaparecidos habían sido derribados por el ejército chino. Sin embargo, dado que se trataba de ataques sorpresa con misiles aire-aire de largo alcance desde la retaguardia por cazas, o misiles antiaéreos desde la flota con interferencia de radio, ellos no tenían forma de saberlo. En cuanto a la flota de Salstan, hasta ahora no había habido contacto porque habían evitado las rutas de colisión gracias al radar y la patrulla aérea. Maldición, es que no puede pasar un solo barco. No podemos hacer nada si no capturamos uno y obtenemos información. Aunque la idea de capturar un barco de repente parecía violenta, era algo comúnmente aceptado en su mundo original, que estaba en constante estado de guerra. Esto se debía a que los barcos que navegaban solos eran generalmente contrabandistas o empresas navieras de riesgo que cobraban tarifas de flete elevadas bajo demanda, asumiendo el riesgo. En un mundo donde lo normal era que los buques mercantes navegaran en convoyes, a veces escoltados, el sentido común de la marina dictaba que un barco que navegaba solo debía ser detenido. La Federación de Salstan continuaba con sus tribulaciones. Fin del capítulo 32. El link a la historia del autor estará en la descripción.